Hoy nos encontramos en nuestro tercer episodio de Hablemos Claro de Contratación. Quiero agradecer a todo nuestro equipo de producción, a María Alejandra García, que siempre nos acompaña, y a San TV. Debo decir que nuevamente me acompaña este maravilloso equipo, Esteban, Kate. Hola. Qué dicha, y la verdad se me hincha el corazón de tenerlos aquí conmigo hoy. Debo decirles, por otro lado, que tenemos que responder par preguntas que nos han hecho en redes sociales. Esas preguntas es, ¿cada cuánto vamos a publicar este espacio? Y Esteban, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Publicamos todos los lunes, cada 15 días, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y Hablemos Claro de Contratación, por donde vieron nuestro primer capítulo. Igual, Kate nos puede decir en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales, Kate? Bueno, en Instagram, TikTok, YouTube, @Hablemos Claro de Contratación. Una vez hecho todo este preámbulo, debo decir que vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar por lo básico que aplica a la contratación estatal. Y es conocer un poco de cuáles son esos documentos que rondan todo el proceso de selección o el proceso de contratación con el Estado. Debo decir que estos fundamentos que vamos a tocar hoy, que estos términos que para algunos pueden ser nuevos, para otros ya pueden ser, digamos, recorridos, se encuentran consignados en el Decreto 1082 de 2015. Entonces, ese va a ser la fuente y fundamento, específicamente el acápite de definiciones y todos los artículos que de ahí para adelante comienzan. Eso suena pero duro. ¿Cómo así? Duro. ¿Qué quieres decir? Denso. ¿Qué es acápite? Muy abogado, diría yo, ¿no? Sí. Digamos, Vamos bajando. es todo, digamos, como es todo el articulado que, en donde se encuentra regulada la etapa precontractual del proceso. O sea, ¿qué documentos voy a publicar? Correcto. Y entonces, Previamente para subir un prepliego, ¿sí? Un proceso de selección. así es. ¿Cuáles son esos documentos mínimos que debemos tener? Y, digamos, le hago la pregunta a Kate. Kate, para ti, ¿cuáles son esos decretos o esos documentos que el decreto 1082 contempla y que nuestra audiencia debe conocer? Para ti, ¿cuáles son? Bueno, es súper importante que la audiencia sepa que en el momento en que quieran participar dentro de un proceso de selección, pues tienen que tener en cuenta que el proceso cuenta con unos documentos que son necesarios. Como lo dice Juan Camilo, el decreto 1082 nos da un punto de partida sobre los documentos que conforman el repositorio, Sí. ¿cierto? Que hace el expediente tanto digital o híbrido, como nos dijo una palabra que nos dijo Esteban ahorita, que más adelante podemos ir tocando. Entonces, esos documentos, si tengo la vista de una entidad estatal, pues son los que tengo que elaborar para dar a conocer mi necesidad para realizar y adelantar la contratación. Pero si soy un proveedor, esos documentos son los que tengo que revisar, analizar, masticar, ¿cierto? Para poder decir, ese proceso me interesa y me voy a presentar. Pero ahí, qué pena, yo tengo una duda. Tranquilo, Esteban, cuenta. Digamos, yo soy un alumno de primer semestre de Derecho. Yo no sé qué es el 1082, ustedes hablan del decreto, se escucha hermoso, pero, digamos, me gustaría que me explicaran qué es el 1082 para un muchacho que está empezando en el derecho. Para ti, Juan, ¿qué sería? Yo me pido la palabra porque esto es un tema muy de abogado y, por supuesto, yo soy abogado. Y me gusta mucho porque, digamos, el Estatuto General de la Contratación Pública se conforma de 3 normas básicas. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. Entonces, son las normas que tú como mínimo tienes que leerte si quieres conocer Me un toca poco. leérmelas. Es lo Bendito ideal, Dios. porque si no vas a aprender a partir de la experiencia. Entonces, Ok. si puedes aprender a partir del conocimiento y del estudio, te vas a ahorrar muchos sinsabores. ¿Sí o no? Sí, pero yo les voy a decir algo. Me En encanta esto. materia de contratación y muchas cosas de las que yo he aprendido, sin quitar lo teórico, que es muy importante, lo da la calle. Y este cuero lo ha dado la calle. Entonces, he conocido muchos teóricos, muchas personas que han estudiado el tema, pero cuando se enfrentan en un proceso de selección quedan secos. Pero ¿cuáles son entonces esos documentos que tú necesitas saber y que te da el decreto 1082? Que Listo. te dice. Entonces, chicos, el decreto 1082 que me habla, me dice, yo debo tener unos estudios previos, debo tener un aviso de convocatoria, debo tener unos pliegos o una invitación pública y unas adendas. Ok, carajo.
Y Pero adicional, ¿que no te hace falta algo? claro, me hace falta algún elemento esencial, pero es de cara a las entidades, pero que puede ser una herramienta para los proveedores, que es el Plan Anual de Adquisiciones. Y sobre el Plan Anual de Adquisiciones, Esteban, contanos. Bueno, el plan anual es para muchos el quitacocos, el que rompe el coco, el que estresa, el que incomoda, porque es el plan anual de adquisiciones. Yo se los hablo de parte técnica de SECOP 2, donde, digamos, muchas veces el jefe le dice a uno, sube un plan anual de adquisiciones, y yo, sorpresa, me encuentro con 600 adquisiciones. Entonces yo digo, ¿y qué son estas adquisiciones? Entonces, esas adquisiciones, hay un ejemplo que me encanta, que lo da Juan cuando damos clase. ¿Cuál es ese ejemplo, Juan? Yo siempre lo traduzco en que el plan anual de adquisiciones es la lista de mercado de las entidades públicas. Juan, pero te quiero decir algo, que me acordé de algo que me pasó en una entidad. Cuéntame. ¿Hiciste mercado? ¿Hiciste mal el mercado? No, iban a mercar papelería. Hicieron el plan anual de adquisiciones y cada línea era cocedora 50.000, No te grapas creo. 30.000, No. lapiceros 10.000. Entonces era una vaina que era una lista, una chorrera de adquisiciones, pero por cada línea era el elemento que iban a comprar. Entonces, No, eso es mal de todo. Aunque yo tengo un ejemplo clarísimo de eso, y me tocó una vez una entidad, y es al contrario. Toda la contratación en una sola línea. Yo decía, bendito Dios, ¿cómo hacen esto? O sea, todo lo contrataban como una contratación directa, todas las licitaciones en una línea. Y en una reunión les dije como, bueno, está perfecto, me encanta, ordenado, súper bello, interesante. Ahora, ¿y si yo quiero editar esa línea, qué hago? Te escucho. Silencio rotundo en esa audiencia. Todo el mundo les dije, bueno, entonces hay que poner línea por cada adquisición que tenemos. ¿Pero qué es una adquisición? Pero espérate, ¿una línea en qué? ¿En una matriz de Excel o en qué documento? Sí, eso es una matriz de Excel. La gente Ah, considera... que Qué ya pena. vamos entendiendo. Es que, digamos, esa lista de mercado que dice Juan y eso que nos cuenta Kate es un tema que es un Excel, es una matriz grandísima. Pero ¿qué contiene esa matriz? ¿Esa matriz qué contiene? Contiene unos códigos de las Naciones Unidas. ¿Qué más contiene? Contiene todos los objetos, las modalidades de selección, los valores que la entidad pretende contratar en un año. Me encanta estar con un abogado, él es súper técnico. Ahora viene de la calle, ¿cómo es, Dianita? Cuenta. Bueno, ¿Qué trae el plan anual? el plan anual de adquisiciones me trae todas las contrataciones que va a adelantar una entidad durante un año. Un año es 1 de enero, 31 de diciembre. Entonces, como dice Esteban y lo dice Juan, me tiene los códigos de las Naciones Unidas, que es el medio como se van a comunicar la entidad en el SECOP 2, y ya Esteban nos va a explicar mucho más sobre esto, y los interesados en participar. Van a tener los objetos, los valores, nos indica también si son contratos que van a hacer, cuánto va a ser su duración, Sí. cuándo va a publicarse el proceso, que esa es una información súper importante pues para los proveedores que quieren participar, porque ahí pueden hacerle seguimiento a las compras, en qué momento lo van a publicar. Cariño, ¿y el plan anual de adquisiciones es obligatorio o no? Es un documento obligatorio, pero que me establece unas fechas que son límites de publicación. Sí, es que el plan anual, digamos ahí, en ese punto es denso y es un tema que mucha gente a veces no le presta atención. Entonces, hay entidades donde creen que, publiquemos el plan anual porque sí. Colombia Compra te dice que, digamos, en un punto, pues, es la planeación de tu entidad, ¿sí? Y a veces sucede que tienes una sola modificación al plan anual, o sea, y vas en junio. Eso yo no lo puedo creer, a menos que tengas 6, 7 contrataciones, pero el plan anual es algo que tú tienes que hacer y tienes que hacer con dedicación, o sea, de una manera juiciosa. Hay entidades que hacen su seguimiento con el plan anual de adquisiciones, los obligan a que si tú publicas en junio, tiene que ser en junio. Entonces, es una herramienta. Pero ojo que yo te diría esto. Para mí, la publicación del plan anual el plan anual de adquisiciones es obligatoria a la fecha de 31 de enero de cada año. Sí. ¿El Primero. límite? Sí. Lo segundo, pero lo que en él consta, yo diría que no es una camisa de fuerza para la entidad, sino que se puede ir modificando poco a poco. Es como toda herramienta de planeación. O sea, Ok. yo planeo, yo inicialmente, si yo me quiero ir de viaje, yo planeo que me voy a ir en noviembre de viaje, qué rico, a la playa. Pero pues posiblemente en el camino pueden suceder muchas situaciones que yo tenga que mover o adelantar el viaje o aplazar el viaje o al final no viajar.
Eso mismo pasa en la planeación de la contratación y el plan anual de adquisiciones. Yo tengo tentativamente publicar un proceso de selección, pero pues al final la entidad estatal no está obligada a adelantar su contratación porque pueden suceder cosas, ¿sí o no? Sí, sucede un montón. Y de hecho es importante que no le tengan miedo a la cantidad de modificaciones que puedan hacer al plan anual de adquisiciones. Pues como le decía Juan o lo de Secate, es un instrumento con el cual tú haces la planeación de tu contratación. Mucha gente le tiene el miedo al SECOP, entonces ¿y yo cómo publico en el SECOP? ¿Cómo lo hago en el SECOP? Es importante también entender que, y me pasa mucho, que el abogado llega y dice, toma el Excel, cójalo, súbalo. Y hay gente que no conoce la Excel del plataforma. plan anual de adquisiciones. Del Excel. Y les dejo acá algo claro, eso trae una plantilla. Eso no es un Excel por Excel, es una plantilla. Es un archivo plano, ¿no? Es un archivo plano y de hecho les doy aquí. ¿Qué es un archivo plano? Un archivo plano es un Excel como una matriz con mucha información con el cual tú ahora subes sí. al SECOP. Ya. Pero acá, digamos, les digo, y esto no lo sabe mucha gente, las contrataciones directas ustedes las subirían en un plan anual como contratación directa, ¿sí? ¿Y qué es una contratación directa? Bueno, pues las contrataciones directas es lo que cuando me contratan a mí, creo. No se preocupen, No se que son preocupen, eso una poco a poco. de las modalidades de selección de las 5. Se van a acordar de los dedos de la mano porque en contratación estatal tenemos 5 modalidades de selección. Una de ellas es la contratación directa. Entonces, digamos, Esteban, voy a retomar lo que tú estás diciendo porque yo quiero hacerte una pregunta, ya que tú eres el duro del SECOP y ojo que lo encuentran en sus plataformas como Esteban el del SECOP. Ya le estoy haciendo publicidad de una vez. Sí, síganos. Síganlo. Y lo que quiero mencionarte es, Esteban, ¿cuándo tienes que modificar ese plan anual de adquisiciones como esa matriz de Excel en la que encuentras la lista de mercado que tiene que hacer la entidad pública? Bueno, eso depende también de la necesidad de la entidad. Muchas veces, y hay entidades que lo hacen de esta manera. Hay entidades que a principio, como hablábamos, que el 1 al 31 de enero son muy juiciosos y publican todo lo que van a hacer en el año. Entonces, ¿qué sucede? Las modificaciones, ahí viene. Tú puedes modificar los códigos de las Naciones Unidas, modificas la fecha que va a publicar, como lo decía Kate, publicas las modalidades de selección, modificas también el valor, modificas el tiempo, modificas quién es la persona encargada para, digamos, como el enlace del plan anual de adquisiciones, pero, digamos, todas estas modificaciones están sujetas a muchas cosas en SECOP 2. Entonces ustedes dicen, ¿sujetas a qué? Entonces, por ejemplo, Kate tenía una pregunta que me la hacía ahorita. Tras bastidores. Sí, es que eso precisamente te iba a indicar, Esteban, es qué pasa si la persona que está publicando en SECOP 2 no alinea la contratación con el plan anual. Es decir, me explico, publicó pero no amarró la línea o no amarró el plan anual con la contratación que Mi se amor, está adelantando. yo creería que debemos cambiar el término amarró a enlazó. ¿Te parece? Sí, porque recuerda que ella es calle, ella quiere Yo soy amarrar, calle, usted quiere o sea, enlazar. Eso fue como el pastel de uno de los episodios anteriores, la torta. Entonces, mejor pongámoslo así en esos términos. Entonces, ¿cómo lo enlazas con Exacto. ¿Qué el pasa proceso? si yo publiqué y no enlacé con el plan anual de adquisiciones? Bueno, ahí hay un tema y es que si tú no enlazas desde el inicio, o bueno, de hecho, primero la plataforma te obliga, te dice como no has enlazado el proceso al plan anual de adquisiciones. Y segundo, tú tienes que enlazarlo, por eso te tiene que coincidir el Código de las Naciones Unidas, te tiene que coincidir el objeto, te tiene que coincidir el valor y te tiene que coincidir el plazo. Esto y la modalidad, claramente, porque no vas a publicar una mínima cuantía y cuando vas a publicarlo en el SECOP 2, escoges una selección abreviada por subasta inversa, entonces no lo vas a encontrar. ¿Qué sucede? En unos puntos tú no puedes subirlo en prepliego, pero en pliego definitivo lo puedes enlazar, pero solo si tienes esas fases. No puedes decir en una contratación directa o en una mínima cuantía como, yo enlazo el plan anual de adquisiciones. No, cuando ya está publicado, tú ya no puedes hacer una adenda y enlazarlo. Exacto. Ya ahí se fue sin plan anual de O adquisiciones. sea, yo tendría que estar en la primera fase, en la fase pre. Sí. No podría haber dado apertura al proceso. O sea, Pero una vez... en la pre. No, en la pre no enlazas y en el definitivo, En el ahí definitivo, sí ya ahí podrías, sí podrías enlazar, enlazarlo. porque cuando ya voy a publicar al definitivo me permite hacer unas Sí, te modificaciones. dice sí o no de y ahí sí o sí lo no. enlazas. Yo tengo una pregunta, disculpa, por ejemplo, en los casos de las urgencias manifiesta.
que como es una urgencia manifiesta, yo voy a mitigar una emergencia. O sea, se pasó y yo no tengo ni siquiera que tener un estudio previo, ni siquiera un CDP, y yo tengo que salir a hacer el contrato. Es más, yo le puedo dar la orden y voy a hacer el contrato supremamente rápido. Son temas de fuerza mayor, fortuito. Entonces, muchas veces, y esto a veces lo consultan clientes, mira, es que se publicó, pero no se asoció con ninguna línea del plan anual de adquisiciones. Entonces, lo que entiendo es que si después, por ejemplo, una contratación directa, yo no la asocié con ninguna línea, ya me queda totalmente desasociada. Sí, ya te queda desasociada. Ahí, ¿qué tiene que pasar? Ahí ya viene un ente de control y te va a decir por qué no la asociaste. Yo que recomiendo asociarla al plan anual para que, digamos, tengan la justificación, porque en el estudio previo va a estar la justificación de la urgencia manifiesta, qué pasó, que es una premura, o que pues tengan una persona hábil para poder modificar el plan de adquisiciones y hacerlo de manera inmediata. Muchas veces, ¿qué puedes hacerlo o cómo lo haces de manera rápida? Tú cuando agregas una línea lo puedes hacer de manera masiva, pero eliminar y editar sí tienes que hacerlo uno a uno, que es una tarea tediosa. Entonces muchas veces hay jefes que le dicen a uno, Esteban, ¿usted maneja el plan anual de adquisiciones? Sí, ahora tienes que editarlo. Bueno, voy a editarlo. Cuando voy a editar, 1100 líneas. Claro. Y entonces, ¿lo necesito para hoy? No, pues jefe, para hoy no va a quedar. O sea, son 1100 líneas que yo tengo que ir una a una. Chicos, yo les diría, como para ir concluyendo un poco de qué es el plan anual de adquisiciones, entonces primero es una lista que aparece en una matriz de Excel que se encuentra en una plantilla que la pueden encontrar en la agencia o que la pueden encontrar en Google, pero Colombia Compra Eficiente la suministra. Adicionalmente, que solamente la puedes actualizar o la puedes actualizar en muchas ocasiones, mínimo, la idea es que la actualices una vez al año mínimo, y en ella la vas a actualizar sobre todo cuando vas a incluir, cuando vas a excluir, cuando vas a modificar un presupuesto, cuando vas a modificar el cronograma de adquisición, o sea, la fecha estimada en la que se va a hacer posiblemente la contratación. Y resumiría eso porque tenemos que entrar a otro documento que me parece importante. Y ese documento importante es el análisis del sector. Me encanta. ¿Análisis del sector? ¿Y eso qué es? ¿Qué es, Kate, el análisis del sector? Bueno, yo les puedo... Este tema me encanta. ¿Qué es el estudio del sector? Entonces, yo les voy a decir. Vamos a tener las dos vistas. Tenemos la vista de la entidad estatal y la vista del proveedor. Nos vamos a la vista de la entidad estatal y lo que nos dice el decreto 1082 es un documento con el cual yo conozco el mercado o el sector relativo de la contratación que se va a adelantar. Es un ejemplo. Si la entidad estatal necesita realizar el mejoramiento o adecuación en una institución educativa, en ese sentido pertenecería la contratación a un sector de infraestructura, temas de construcción. Entonces, el análisis del sector o el estudio del sector estaría enfocado en conocer todo el sector de construcción, cómo está y cómo este sector se mueve a nivel Colombia, y no solo Colombia, sino que también a nivel internacional, porque todas esas buenas prácticas, lo que se busca con este documento es conocer desde los aspectos económicos, regulatorios, técnicos, de demanda, de oferta y de mercados, las condiciones que la entidad estatal debe establecer en todo el proceso de selección. Es decir, desde el estudio del sector se van a empezar a justificar lecciones aprendidas, que son mejoras continuas que también se pueden realizar dentro de los procesos de contratación, y de ahí se derivan los requisitos habilitantes, los de ponderación y algo que me encanta a mí en contratación, que son los riesgos. Pregunta para Esteban. ¿El análisis del sector se publica en el SECOP? Sí, se publica en el SECOP. Pero ahí yo tengo una duda y quiero preguntárselas a ustedes. Claro. ¿Eso es lo que se llama o lo que hacen como cotizaciones? O sea, ¿es un insumo para eso? Es un elemento, pero no es el todo. Entonces, claro, el estudio de mercado, lo que me indica Esteban en cuanto a cotizaciones, porque esta parte me encanta. Yo quiero decirles que a mí... Sí se nota, a mí se te me nota en encanta la el sonrisa. Estudio, claro, a mí el estudio del sector me encanta. En tu salsa, estoy en mi salsa. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, a mí, de cara a la entidad estatal es hacer y conocer todo esto. Lo que pasa es que cuando nos vamos a las entidades estatales y la realidad de la entidad estatal es que
tiene un solo personaje estructurando todos los documentos del proceso y ese personaje es el abogado. Entonces colocamos al abogado, colocamos a Juan Camilo a hablar de temas económicos cuando pues esa no es su competencia. O sea, solo debería ser un financiero, o no, o un Eso, técnico. no, porque se vuelve al final, esto se vuelve al final como cuando hacíamos el trabajo en el colegio, que el uno hacía una parte, el otro, y eso se volvía un muñeco ahí mal armado. Entonces, esto tiene que conjugar 3 elementos. O sea, le vas a quitar trabajo al abogado con este video. No, es que yo con todo el amor del mundo a los abogados, Juan, pero es que en términos de contratación, el componente técnico es uno de los más grandes y el componente financiero. Pero eso mismo te digo yo que el jurídico es lo más importante. Es que ahí empezamos, claro. Pero es que cada quien defiende lo suyo. Claro, Total. exacto, total, cada quien defiende lo suyo, por eso digo Y que Esteban es que, va a defender su publicación en el SECOP claro, también. pero como nosotros somos docentes, entonces encontramos y uno identifica mucho cuando un estudiante, cuando se hacen trabajo en grupo y llegan a la exposición y cada uno hace su parte, uno ve que esa vaina no encaja, que cada uno trabajó por su lado. Ok. En este sentido, en el estudio del sector, todos tienen que trabajar de manera articulada y con base a su especialidad. Bueno, en cuanto a las cotizaciones, para retomar la pregunta que les hice, eso como, o sea, yo sé, o sea, hay una opción para tú hacerlo en SECOP 2, que es solicitud de información a proveedores, ¿sí? Ese es el más llamado SIP. Tú puedes hacerlo desde SECOP, puedes hacer cómo se hace una cotización. Que no es una oferta. No, es Y hay una que dejar oferta. Ese es el gran error. No, Hay que por dejar favor, claro. no. Y no se enojen, proveedores, no se enojen porque generen una cotización y no les adjudiquen un contrato o no tengan un contrato, porque no es. O sea, pero no se enojen. Muchas veces, yo no cotizo. Qué pereza cotizar. Es que, ¿por qué? No, es un insumo que necesita una entidad. Y digamos, por ejemplo, tú que haces análisis del sector, para ti eso es un insumo importantísimo. Claro, porque miren, cuando hablamos que en el estudio del sector yo tengo que conocer el entorno económico, entonces ahí es donde en la entidad estatal tiene que empezar a hacer un análisis. ¿Cómo está mi IPC? Sí. Digamos, todos esos indicadores, es el salario mínimo, si hay modificaciones, me afecta en cuanto al mercado. ¿Ahí les y afecta precios. la TRM? Claro, ¿Sí? claro, porque, por ejemplo, Carajo, bendito dólar. si mi contratación Claro, porque yo que tengo entendido algo de la TRM es lo de los 15 y 30, eso te va a afectar un montón, o sea, si pasas de los 15, tienes que hacer otra vez el análisis del sector. exactamente, y más cuando implica, cuando el objeto contractual y las obligaciones y para atender el contrato implica temas de importación, a mí Bendito me va a Dios. afectar mucho y me afecta el precio. Entonces, todo lo que yo analice desde el aspecto económico, desde el aspecto técnico, desde el aspecto ¿Jurídico? regulatorio, obvio. El aspecto regulatorio es muy No me dejen a Juan importante. por fuera, por favor, Y que les aquí voy ya a se me decir está... algo. Todo esto me afecta al final lo que yo llamo estudio de mercado. Y el estudio de mercado es cuando yo voy a indagar también ese sector relativo, cómo está en cuanto a precios. O sea, en conclusión es como cuando yo voy a, no sé, voy a hacer una obra en mi apartamento y digamos voy a remodelar el baño. Entonces yo necesito ir a cotizar el baldosín, necesito ir a cotizar, digamos, que el inodoro, que los lavaplatos, que todo eso. Y yo voy a varios puntos y digo como, brother, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta esto? Y ahí es donde yo analizo el mercado, por cuál me voy, cuál me da mejor material, cuál me da más Exacto. económico. ¿Es algo así? Algo así, y que te van a decir, Así Esteban, te cotizo en tal precio y te sostengo la cotización en 15 días. Ok. Claro, porque eso ya me sujeta que si yo no hago las obras o no compro el material en el transcurso de los 15 días siguientes a que me cotice, pues estoy supeditado a que me cambie el valor. Y eso mismo pasa. Entonces, hay unos elementos, por ejemplo, del estudio de mercado que la entidad estatal tiene muchas herramientas y una de las herramientas valiosísimas que tiene el SECOP 2 es lo que Esteban informó, pues que es la solicitud de información de proveedores, que es cómo captar información del mercado directamente de las personas que están registradas en SECOP 2 y poder extraer esa información que es importante. Ya muchas veces y la barrera es que no quieren cotizarle al Estado. Y el precio es un factor determinante, pero no es el único dentro de los estudios del sector. Yo espérate que yo quiero agregarte algo. O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son entonces esos requisitos o para mí lo importante? Porque entiendo que todo el análisis del sector me parece muy importante, pero hay un tema que lo vamos a encontrar a lo largo de toda la contratación y son los requisitos habilitantes. Exacto.
¿Y qué son esos requisitos Pero, habilitantes? espérame, para terminar esto de análisis, ¿cuánto dura o cuánto tiene vencimiento una cotización? Depende. ¿Y depende de qué? Depende es si yo tomé mi mecanismo y yo elevo las cotizaciones, pues la entidad estatal tiene que consultarle a los proveedores la vigencia de la cotización. Y ese mismo tema yo lo puedo determinar. La entidad estatal tiene que indagarlo. ¿Quién determina la vigencia? ¿Quién le cotiza? Ok. ¿Listo? Listo. Eso es... Bueno. Porfa, respóndeme esa pregunta que te dice. ¿Cuáles son esos requisitos habilitantes entonces? Bueno, claro. Entonces, miren, el estudio del sector a mí me va estableciendo requisitos habilitantes. Entonces, voy al campo de Juan. Entonces, si en el estudio del sector yo determiné que voy a utilizar para poder prestar mi servicio, yo necesito un ejemplo de un proceso que conozco mucho de alguna ciudad de Colombia. Es para poder prestar el servicio, el operador necesita tener un insumo que está manejado por estupefacientes. Pero que es un requisito habilitante. Ven, Bueno. yo respondo eso. ¿Son los requisitos de pasa o no pasa? ¿Son los requisitos de esta persona cumple con el objeto, es mayor de edad? Sí. ¿Esta persona tiene capital de trabajo? Sí. O sea, ¿hay que ser mayor de edad para contratar? Así es, indiscutiblemente, porque No, solamente en no. Colombia puedes ser sujeto de derechos y obligaciones si eres la Sí. mayoría de edad en personas naturales. Ya lo habíamos mencionado en un capítulo anterior, pero le estamos recordando a Esteban. Gracias. Y en persona jurídica va a depender de su objeto social. Dijimos que las SAS, por la regla general, que son un tipo de sociedad, pueden hacer, si tienen esta leyenda, y realizar cualquier otro tipo de actividad civil o comercialmente permitida. Con eso podrán presentarse a cualquier Si mi proceso de primo está selección. viendo este video, brother, paila, no puedes contratar. Te queda un año. De acuerdo. Le queda un añito. Entonces, Sí. ya vimos entonces que uno de esos requisitos es la capacidad jurídica, que es eso que yo acabo de explicar, es ser mayor de edad o el objeto de la sociedad. ¿Qué es la capacidad financiera y organizacional? Listo, entonces ya sabemos, hay varios tipos, ya conocemos el concepto que es un requisito habilitante, no Sí. pasa, no pasa. Tenemos requisito habilitante, lo primero, la capacidad jurídica, y tenemos dos elementos que son muy importantes también, que me determina a mí cuál es la capacidad financiera y organizacional. Entonces, esta capacidad financiera y organizacional me permiten determinar la salud financiera del proponente, es decir, tiene el dinero, el músculo financiero, La solvencia. la solvencia financiera para atender las necesidades del contrato sin colocarlo en riesgo. O sea, conclusión, ¿tiene o no tiene plata? ¿Tiene o no tiene plata? Pero yo antes de que tiene o no tiene plata te diría que son unas fórmulas matemáticas que te permiten saber si el contratista puede asumir las obligaciones a las que se compromete. No, pues que ya le metieron Y fórmulas yo les voy a matemáticas dar, a esto. y les voy Así a dar funciona. un truco. Claro, y así funciona. Y les voy a dar un truco, chicos, para los que están allá atrás de la pantalla y nos están viendo. Miren, cuando yo encuentre que un indicador de lo que dice Juan Camilo, ¿cómo se mide la capacidad financiera? Por ejemplo, hay unos indicadores básicos que el decreto 1082 me lo trae. Ok. Entonces, capacidad, el índice de liquidez, Ok, el índice de endeudamiento ok. y la razón de cobertura de intereses. O sea, yo tengo que estudiar contabilidad para hacer No, eso. solamente tú coges tus estados financieros y sigues la fórmula, porque la fórmula está en otro documento que vamos a ver que se llama pliego de condiciones y te dice cómo hacer la fórmula con la información que consta en tus estados financieros. Yo les recomiendo a todas las personas que están interesadas en esta materia que consulten. Colombia Compra Eficiente tiene una guía muy valiosa que se llama Manual para establecer requisitos habilitantes. En ese manual para establecer requisitos habilitantes, ahí van a encontrar las fórmulas, qué significa cada indicador, y adicional la entidad estatal tiene la discrecionalidad, la potestad de establecer si de acuerdo al riesgo y a la complejidad del proceso establece unos indicadores adicionales en la capacidad financiera, y los más normales que uno ve en los procesos es capital de trabajo, que vamos a ver en términos en términos absolutos. Es Ok. decir, yo tengo un índice de liquidez que se mide por número de veces, pero ya el capital de trabajo ya me mide esta solidez financiera en cuanto a el proveedor, cuál es su capacidad para atender los requerimientos de flujo de Pero- caja a corto plazo. Pero ese análisis del sector merece un capítulo. Bueno, Esteban, entonces, yo les digo, hay que tener unos tips o unos trucos en materia de estudio del sector cuando estén revisando. Si encuentran requisitos dentro de los documentos del proceso que no son proporcionales o razonables, entonces yo voy al estudio del sector para analizar
la entidad estatal qué fue lo que desarrolló y por cómo justifica dichos requisitos. Y si encuentro que no hay razón por la cual la entidad estatal ha justificado esos requisitos que son restrictivos, que me limitan el acceso, yo lo que hago es atacar ese estudio del sector. Pero espera, atacar es presentar observaciones. Yo diría que hablando de estos puntos, y yo creo que a nosotros nos encanta hablar siempre de esto, yo creo que también tenemos que si nos respetar... dimos cuenta, si nos dimos cuenta. Sí, yo creo, tenemos que respetar, digamos, ese tiempo de ustedes y consideramos que en el día de hoy hemos abarcado o hemos tocado solamente 2 documentos de todos los que nosotros queremos comentarles. ¿Por qué? Porque tendremos que ver también matriz de riesgos, tenemos que ver aviso de convocatoria, tenemos que ver proyecto de pliego de condiciones, acto administrativo de apertura, pliego de condiciones, adendas, entre otros documentos que hacen parte de todo este mundo de la contratación estatal. Por eso tenemos que ir cerrando este episodio, pero ojo, síganos. ¿Por qué? Porque vamos a continuar en el siguiente episodio hablando precisamente de la matriz de riesgos. Ok, Esteban, perfecto. solamente para ir culminando, ¿cómo te podrían encontrar a ti dentro de redes sociales o cómo te podrían encontrar si tienen una consulta? A mí me encuentran como Esteban en del SECOP, en Instagram, en TikTok. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y la por favor. campanita, ¿no? Y la campanita, sí, ideal. Kate, ¿y a ti cómo te encuentran, cariño? Contrata con Kate, @contrata con Kate en Instagram y en TikTok. Caramba. Vale, muchas gracias a ustedes ¿Y a por ti, Juan? escucharnos. No, a mí todavía no, espérate que yo No, estoy... pero en este serio, hombre está muy existe, rogado, bendito pero Dios. Ya lo Yo- vamos a hacer cuando lo veamos haciendo. Los que no quieran Nah. seguir a Juan me pueden seguir a mí si quieren. ¡Chao, Chao, gracias! que estés bien.